Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Y nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 26, 8 de la noche. Un verdadero privilegio poder estar con ustedes y compartir este programa que está fuera de serie con el doctor Frank de Varona. Cuando digo que está fuera de serie, de verdad, la información que nos tiene el doctor de Varona hoy es de verdad de primer orden. Los invito a analizar, ver el programa. Por favor, compártalo, porque lo que se dice ahí es una alerta, un reflejo de lo que está sucediendo en este momento y de la forma como estamos recibiendo esas informaciones de los medios. Son los que debemos tener observación, y lo repito, lo importante aquí es compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuevamente les digo, si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos en grado superlativo que esté aquí con nosotros, y si no se ha suscrito, por favor, le voy a encarecidamente suscríbase al canal, active los algoritmos que ofrece la plataforma, como la manito arriba, muchísimas gracias, la campana. Estos algoritmos permiten que usted sea notificado cuando nosotros estemos subiendo este tipo de programas, y que usted a la vez pueda compartirlo. Sin más dilaciones, muchísimas gracias nuevamente por estar con todos, compartir, y pasemos a disfrutar inmediatamente este programa de lujo con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 8 de la noche. Para nosotros un verdadero privilegio contar con ustedes y poder compartir esto, puesto de que esta semana ha sido candela de todos los colores, o sea, inimaginable, desde la candela más amarilla a la más azul. Estamos pasados por todo. Y para eso nos acompaña, gracias, el doctor Fran de Varona. Fran, muy buenas noches. Gracias, ¿cómo tú estás? Estoy muy bien y gracias por una vez más tenerme en tu programa, que cada vez crecen las personas que lo ven, porque tú lo pones en tantas plataformas que alguien en alguna plataforma lo puede ver. YouTube, bueno, tú las puedes decir las Bueno, plataformas. tú tienes la experiencia tanto en Facebook como en YouTube. Somos menos porque ahí la chágara está continuamente, La y, censura, la pero en censura, Rumble, en sí, Telegram, en todas las demás, funcionamos muy bien. Gracias. exacto. Bueno, y fíjate que hablando de la censura, eh, ahora Google, que la dueña es otra compañía más grande todavía, pero Google acaba de decir, a pedir perdón, porque ellos estuvieron censurando a los conservadores por años, durante la época de Barack Obama y de Biden. Todo el tiempo lo censuraba. Y gente, inclusive, perdían dinero porque tenían YouTube, tenían esto y le daban dinero. Los eliminaron a todos sin Increíble. hacer nada, simplemente porque eran conservadores. Y Biden, y por supuesto el gobernador era Barack Hussein Obama, un comunista islamista radical, y le puso presión para eliminar. Bueno, a Trump lo votaron de Facebook también, te recordamos este escándalo, ¿no? Histórico. Pero en fin, no solamente fue Trump, fue un montón de gente también. Bueno, pero lo más importante de hablar hoy, hay muchos temas importantísimos, ¿no? En las Naciones Unidas. Y después también podemos hablar de este meeting que tuvo Trump sobre los niños autistas, que cada vez son más en esta nación. Y si sigue así, no podemos funcionar con tantos niños que no funcionan, ¿no? Claro, claro. Y también vamos a hablar de este último tiroteo que hubo en Dallas, ¿no? Estos son los temas más importantes. Pero vamos a empezar con las Naciones Unidas. Yo tengo aquí el discurso de Trump, de lo que le ocurrió a él. Él empieza diciendo, es un disgrace, una Mm. cosa espantosa lo que me pasó a mí en las Naciones Unidas. Dice, no una sola cosa, no dos, sino tres cosas siniestras. Primero, él llega y se monta en el elevado, ¿cómo se llama? La escalera mecánica. En la escalera que se va moviendo, y gracias a Dios que iban sujetándose de las manos, ¿no? Porque cuando estaba a mitad de la escalera, ¡pum!, se la cierran rápido
que si tú no estás aguantado, te vas al piso y te caes, y No, te y más a la te edad da de el golpe de uno, la nariz, te corta la nariz, porque todo eso son, las escaleras esas tienen claro, todas las puntas para destruirte, ¿no? Y entonces eso fue lo primero que le pasó. Pero gracias a Dios, él y la primera dama, Melania Trump, estaban aguantados del pasamano, ¿no? Cuando tú vas subiendo por esta escalera eléctrica. Bueno, eso le pasó. Eso fue deliberado, obviamente. Porque inclusive un periódico en Londres, oye, esto, un periódico en Londres habló que estaban los empleados de las Naciones Unidas riéndose de que iba a pagar la escalera eléctrica. Lo estaban diciendo antes de que pasara eso. Y el periódico ese de Londres, London Times, se enteró de eso y lo escribió. Bueno, cuando llega ya empieza a hablar, el teleprompter no le funcionaba. ¿Cómo es posible? increíble. El único líder mundial que le hicieron eso fuera más nadie, el teleprompter funciona. Primero la escalera, después el teleprompter. Entonces él tiene que empezar a hablar. Normalmente, cuando tú estás hablando teleprompter, miras para aquí, estás leyendo, miras para acá, estás leyendo, y todo el mundo te ve sin el vidrio ese que te ayuda a leer. Bueno, se lo apagaron, y entonces 15 minutos tuvo que hablar él solo, pero él es muy elocuente, no hace falta teleprompter. Puede dar un discurso sin una nota arriba. Empezó a hablar y después de 15 minutos empezó a funcionar el teleprompter. Dio un discurso bastante largo, o sea que él habla bien bastante. Una hora y tanto duró, ¿no? Más, sí, más de una hora el discurso que dio él. Y entonces después, ¿qué pasó? Nadie oyó lo que dijo porque le apagaron el sonido. La primera dama estaba sentada frente a él y no oyó absolutamente nada. Increíble. Nada, le apagaron. Fíjate, son 3 sabotajes que le hicieron al presidente. 3. Sí, ¿por qué seguimos en las Naciones Unidas? Eso es espantoso. Bueno, y entonces es la queja que él da, y entonces él dice también que las Naciones Unidas prácticamente dice no sirven para nada. No han llegado nunca a donde deben haber llegado. Y ellos tienen un ejército que lo tienen por el mundo, y cuando este ejército de las Naciones Unidas va, ¿qué hacen? Violan mujeres, roban, o sea, hasta los ejércitos de ellos son delincuentes Sí, sí, malos que te delincuente. lo meten en tu país para hacer paz y lo que hacen es empiezan a violar mujeres, etcétera. Bueno, en Increíble. fin, entonces él se quejó de eso y por supuesto le ordenó a Secret Service, Servicio Secreto, que investigara estas 3 cosas y le escribió una carta bien fuerte al comunista que dirige Naciones Unidas que investigara esos 3 incidentes. Bueno, yo siempre he tenido la opinión, la comparto contigo, por supuesto, también tú piensas igual que yo, que ya debemos abandonar las Naciones Unidas. Hemos hablado un Por muchas montón de razones, veces. por muchas razones. Mira, una cosa interesante, salió un artículo muy bueno de por qué tenemos que abandonar las Naciones Unidas, escrito por el John B. Society. ¿Y qué pasa? Facebook no me dejó ponerlo. ¿Qué te parece? Cada vez que entraba, me salía Ay, nada más que la primera ahí parte y no está, salía nada. ahí está. Nos siguen censurando en Facebook todavía. No querían, porque el artículo dice abandonen Naciones Unidas. Facebook, por supuesto, es un globalista que lo dirige y quiere continuar con esa institución perversa que existe. Entonces yo escribí la parte primera, un párrafo que pude escribir, eso sí lo pude meter en Facebook, solamente lo que yo escribí, pero no el artículo. Y entonces yo dije ahí, en introducción de lo que yo puse ahí, dije, las Naciones Unidas es un club de dictadores que son antioccidentales, anti-USA, anti-Israel, porque está lleno de países que son todos, es un club de dictadores. Lo que abunda ahí, ¿qué cosas son? Todos estos países de África, tienen dictadores que están metidos ahí. El secretario general es un comunista. La UNESCO, ok, la UNESCO es muy importante. Una La cueva víbora. UNESCO, tú sabes que la UNESCO la dirigía una comunista de Bulgaria, Irina Bukova, que se llamaba, y ella aspiraba a que la nombraran a ella secretaria general de Naciones Unidas. Y mi amigo Alex Newman, que ha ido a 40 ciudades a hablar de todo este currículum de LGBT, Increíble. de los transgéneros, gracias a lo que él sacó, no la nombraron, pero metieron otro comunista que es igual, ¿no? Increíble. El que está ahí ahora era un primer ministro de Portugal que era comunista y que lo hicieron a nivel mundial, era el que dirigía todos los lugares, todos los partidos socialistas del universo, este que está ahí.
O sea que siempre han tenido a alguien así, nunca han tenido a nadie que es ni siquiera neutral, siempre han tenido un comunista, un socialista. Y el primer secretario general de Naciones Unidas, cuando se funda Naciones Unidas en 1945, el primero era un espía de Stalin que estaba en el gobierno americano. O sea, lo fundó un comunista espía de Stalin. Así que empezó torcida desde el principio, desde el ¿no? principio. Bueno, entonces este UNESCO es algo bien perverso. En inglés se llama United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Es un currículo para todo el mundo. ¿Y qué es el currículo? Que los niños deben ser transgénero, que el LGBTQ+ está bien, le enseñan todo tipo de perversidades de niños, niños jovencitos, ¿no? Que pueden tener sexo anal con los varones, que pueden hacer barbaridades. Bueno, por ejemplo, una de las barbaridades que dice ahí, que también lo dicen las escuelas públicas de California y de muchos estados demócratas, dice que también puede hacer una cosa que se llama fisting. Yo no sabía ni lo que era eso. Lo averigüé. Fisting es coger tu puño, No, 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 meterlo en el no, ano de no, un niño o en la vagina de una mujer y hacer así. no, no, Un imagínate. puño que tú metas por la vagina o el ano, moverlo así. Todo lo que enseñan Yo son te pregunto, pornografía. yo te pregunto, nosotros hemos hablado tantas veces de que qué hace los Estados Unidos metidos en las Naciones Unidas. Ok, yo voy un paso más allá. ¿Qué rayo tenemos que tener nosotros ese edificio? ¿Y tú sabes cuánto le cuesta a los taxpayers todos los meses la seguridad que tiene que poner el gobierno federal, porque no es el del Estado ¿Ya? de Nueva York? Y arriba de eso, la infiltración de toda esa gente que sabemos que son contra los Estados Unidos, que vienen con inmunidad diplomática, que cuántas cosas no ¿Ya? meterán a este país. Bueno, un montón de espías de Cuba han estado Claro. en la Embajada de Cuba, en las Naciones Unidas, un montón de ellos, que Estados Unidos los deportó porque eran espías. O sea, eso es lo más perverso que hay. Y Aquí entonces no. ya nos habíamos ido también de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué nos fuimos de ahí? ¿Por qué no le damos dinero? Bueno, Cuba era uno de los países que estaba en esa comisión. Cuba, país comunista que ha torturado a miles de gente, miles y miles de presos, fusilado a cuánta gente en Cuba. Todo eso. Tenían países como Cuba, Algeria, países que tienen dictadores horribles metidos ahí adentro. Venezuela tuvo ahí también. En fin, por eso es importante que lo abandonemos, porque ¿cuál es el objetivo de las Naciones Unidas? Para abrir los ojos a los que no lo sepan, crear un gobierno mundial comunista totalitario en todo el mundo donde todos vamos a ser esclavos. Eso es el objetivo grande. Y ellos trabajan con el Foro Mundial Económico de Davos, con los globalistas de estas organizaciones globalistas que hay, el Bilderberg Group, el Council of Foreign Relations, todos estos grupos, ¿no? La Comisión Trilateral, todos estos grupos globalistas que quiere un gobierno mundial donde ellos van a ser los jefes y todos nosotros esclavos. ¿Por qué estamos dándole dinero a esa organización? Debemos decir, mire, todo el mundo que se vaya, meta a Naciones Unidas en Suiza, este edificio es nuestro, ahora lo vamos a usar para lo que nos da la gana. Y votar a todo el mundo, que vayan allá a Tweet, Suiza, que hablen allá. Trump publicó un tweet a la par de lo de las Naciones Unidas. Dijo que cuando él no era presidente, que él era constructor, que sabe que el Estado eso, dijo que él fue y les ofreció la renovación del 500 edificio. millones, Sí, y resulta ser que le dijeron que no y pagaron un mil y pico de dos millones, o tres millones. porque ahí está la Y le iba a poner robadera. el piso de mármol. Tú lo escuchaste, Hicieron un ¿ves? piso malo, ahí se robaron, porque es una cosa que hacen los que trabajan ahí, te roban todo, Todo. te roban dinero. Pues te Bueno, están robando el también dinero tuyo porque eso lo pagan con los lo estamos pagando taxpayers. nosotros, los Nosotros. contribuyentes al fisco, y ya es hora que nos iremos de ahí. Entonces, hay una ley, un proyecto de ley que todos los años lo sacan. Este proyecto se llama, te lo voy a decir en inglés, Disengage Entirely from the United Nations, Debacle, DEFUND, se llama el proyecto, que son las iniciales de todas estas letras. Abandonemos inmediatamente las Naciones Unidas, que es un debacle. Y eso tiene un número de la Cámara de Representantes, que es 1498, y un número del Senado,
que es 699. El del Senado, Mike Lee, el senador republicano de Utah, presentó ese proyecto y algún republicano de la Cámara presentó el otro proyecto, ¿no? O sea, ahí está el proyecto de ley, pero nunca lo aprueban. Nunca lo aprueban, ni siquiera los presidentes lo aprueban. Así que ellos, ya digo, ¿por qué vamos a estar en esta relación perversa? ¿Qué está empujando qué? Primero la Agenda 21, ahora la Agenda 230. ¿Y qué dice esa agenda? Que se van a coger todo, que nos quiere meter, que no haya ejército. Perdemos la soberanía. La soberanía es las Naciones Unidas. Perdemos la soberanía, perdemos las Fuerzas Armadas. No podemos tener Fuerzas Armadas. Hay que depender en los policías y de delincuentes que tienen ellos matando mujeres y matando gente y violando gente por todas partes. O sea, eso, ¿cómo vamos a estar en esta organización? Que esos son los objetivos. Y que eso lo hemos dicho nosotros, pero mucha gente lo ha escrito, no somos los únicos. Claro. Eso, el que sabe de política sabe exactamente lo que estoy hablando aquí y tú también. Bueno, eso es lo que quería decir. La otra cosa importante que ocurrió es que Trump se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y dijo por primera vez en la historia, le vamos a dar tanta ayuda a Ucrania, porque en este momento Estados Unidos no se gasta un kilo más, bastante lo gastamos ya. Los países europeos le están comprando a Estados Unidos armas ofensivas y defensivas de las mejores que hay aquí para ayudar a Ucrania. Pero Trump dijo, esto yo creo lo hizo para ponerle presión a Trump, porque esto no es factible. Dijo, con la ayuda que le vamos a dar a Ucrania, Ucrania recupera todos los territorios. La Crimea, todo lo que han quitado, lo recupera. Y puede hasta avanzar un poco más con un territorio ruso Nuestro también. presidente tiene una boca un poco larga, aunque podamos aceptar de que eso sea su estilo de presión, de conversación. Eso es estilo de presión, porque él sabe que eso es imposible, ¿no? Sí, sí. Porque esta guerra, ¿cuántos soldados le haría falta a los ucranianos que han perdido tantos soldados? Es un país pequeño con un país ruso, ¿no? Los rusos le han matado 1 millón de bajas, 750.000 heridos y 250.000 muertos. 1 millón han tenido. Y en todos estos años que llevan en la guerra, ¿qué es lo que han podido hacer? Que cogieron 1% del territorio ucraniano. Porque los ucranianos están peleando, pero duro, duro ahí, y no dejan que los rusos avancen. Eso es como la trinchera que habían en la Primera Guerra Mundial, con los alemanes, los franceses y los ingleses. Y no, y estuvo esa trinchera de 1914 al 18, hasta que por fin se ganó la guerra, pero la frontera está ninguno podía entrar al otro, ¿no? Bueno, eso es algo importantísimo y yo creo que Trump, como tú acabas de decir la palabra muy bonita, estilo de presión, Sí, yo me gusta el término, él sabe que es imposible, pero ¿por qué hace eso él? Y le dijo también, y Rusia es un tigre de papel, el paper tiger. yeah. Los rusos insultaron y dijeron, no, 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 nosotros somos un El oso, asunto no que es somos tigres. verdad, mira, eso que tú estás diciendo es la auténtica verdad, es un tigre de papel, pero quien está frente a eso es un individuo, Putin, un tipo vanidoso, presunción, tipo que viene de la KGB, toda esa historia. Y cuando ese tipo con una vanidad que llega al cielo y regresa se ve acorralado porque la presión de los Ucrania, ¿cómo se llama? Europa, las sanciones, todo eso, y que el tipo decida tirar un cohete de los que tienen uno solo, estamos involucrados todos. Así que el temor mío, y lo he dicho en montones de programas que hago, y lo he comentado contigo cuando hemos hablado, el temor mío es ese, que esto se salga de control por un acto de vanidad, y ojalá que en su centro, allá adentro, haya alguien de su grupo que tenga la conciencia, o los grupos de oposición, y le den de baja. Ojalá. ¿Pasará? No lo Ojalá, sé. pero mira, estamos en peligro, lo hemos dicho en tu programa muchas veces, de una tercera guerra mundial. A la Ya Putin, fíjate lo que ha hecho Putin. Ha cortado el cable de comunicación de Noruega con los países tú sabes, del otro lado, sí. los Estonia, Latvia, Letonia, todos esos países. Varias veces ha cortado el cable. Ellos tienen un submarino, un barco que se llama el Yantar, que tiene un submarino ahí que va hasta 40 y 50.000 pies de profundidad, que inclusive el mar Báltico no es tan profundo, y ha cortado ese cable más de una vez. Ellos se tienen que meter ahí adentro, arreglar el cable para poder comunicarse, ¿no? Sí. Y también, aparte de eso, ahora recientemente, ¿qué ha hecho Putin?
Primero se metió en Polonia con unos drones que le dio, no mató a muchos polacos, pero le tiró el dron y cayeron en diferentes lugares de Polonia. Eso es guerra con la OTAN. La OTAN, el artículo dice, si uno de los países de la OTAN es atacado por otra potencia, todos vamos en guerra contra esa potencia. Eso es lo que hizo. Esto fue una barbaridad. Pero ¿qué ha hecho ahora? Ahora aparte de esos cohetes, esos drones que atacaron a Polonia, ahora ha violado el espacio aéreo de Copenhague. Tuvieron que cerrar el aeropuerto de Dinamarca. Cerraron el aeropuerto de Oslo, la capital de Noruega, porque hizo lo mismo. O sea, en Estonia lo pasaron por arriba también. O sea, esos son actos agresivos de este dictador sanguinario. Y como tú dices, ellos las Fuerzas Armadas no sirven porque no saben pelear bien, etcétera. Pero tiene una cantidad de misiles, más misiles que tenemos nosotros aquí. Y tiene misiles hipersónicos, que cuando tú lo tiras es imparable. No hay sistema de antimisiles, que Trump quiere crear uno ahora, pero se demora un año o dos. ¿Sabes qué tiempo se demora para hacer eso? Ahora no tenemos esa manera de parar un ataque a Estados Unidos de Rusia con este tipo. Nosotros podemos responder también, tenemos submarinos nucleares, Ahí es donde pero voy. imagínate ahora que empecemos a tirar bombas atómicas, el mundo entero sabe, Yo te digo ahí porque es la donde voy. radioactividad nos mata a todos. Si le tiran 5 cohetes a los Estados Unidos, en el lograr la tecnología, aunque sea ultra rápido, entraron 4. ¿Cuál va a ser la respuesta aquí? O Tirar sea, allá bombas ahí se atómicas. va a tirar Acabar con todo. Rusia, que no quede uno ahí. Y el otro Y, lado también va a querer destruirse. y Ya China estamos, va y se mete en la guerra, que es aliado de Rusia, o de bueno, Corea del Norte, Irán, imagínate. nosotros vamos a ir a ver al creador antes del tiempo. Bueno, sí, yo no quiero ver otra. Bueno, ahorita lo voy a ver porque ya estoy viejo, pero no quiero irlo a ver por esa razón de No, bombas atómicas. ni mi Que familia, ni mis destruye tu hijos. familia, tus nietos, los nietos míos, todo el mundo en Estados Unidos se acaba. Este es el gran peligro que yo estoy viendo. Pero Trump, yo creo que él ha puesto eso. Ahora te va a tener que meterle sanciones duras contra Rusia. Eh, Duras, para. La economía de Rusia es del tamaño de Italia, pero se está tambaleando ahora. Hay una inflación horrible en Rusia. Le está yendo muy mal, ¿no? Y nosotros estamos de tanto petróleo y gas que le estamos diciendo, Hungría compra petróleo de Rusia y Eslovaquia también. Esos dos países no nos pueden comprar a nosotros, que nos sobra el petróleo y el gas, ¿no? no. Y Estados Unidos dice, toda Europa tiene que parar de comprar gas y petróleo a Rusia. Y él es amigo de Urbán, que y a mí me cae bien él también, un líder conservador de Hungría, que no le gusta el Frank, nuevo orden mundial. con el ánimo que el tiempo nos dé, y disculpe que te interrumpa, yo tengo aquí un punto importantísimo que quisiera que tú nos ventilaras. Esto que salió publicado del problema del autismo, el uso de analgésico, el Tylenol, ¿qué hay detrás de todo eso? Muy importante eso, yo quería tratarlo Ah, como el segundo punto más importante de tratar hoy, aparte de lo que hemos tratado ya. En una época había un niño que nacía autista de 20.000 niños que nacían. Después bajó a un niño de 10.000 que nacían. Hoy por hoy es un niño nace autista de 31 niños. imagínate. ¿Cuántos millones de autistas tenemos ya? Y entonces hubo una conferencia de prensa que yo la vi completa, donde Trump habló y dijo específicamente, dijo que el Talinol, que las mujeres en estado lo tomaban cuando tenían fiebre o se sentía mal, bueno, uno lo toma cuando se cae de un golpe o etcétera, ¿no? Para quitarte los dolores. Pero bueno, yo no soy mujer en estado, así que yo lo tome no me va a pasar nada. Pero en fin, entonces ese meeting fue muy importante, al mismo tiempo que anunciaron que van a gastarse 50 millones de dólares en estudios para ver cómo los que ya son autistas podemos inventar drogas, que ya hay una droga que ya existe, que le inyectan, ¿no? Para que los niños autistas se mejoren. Los que no leen bien, los que no pueden hablar, quizás no los puedan curar 100%, pero esa droga que ya existe te va a dar. Y también más estudios a ver si salen otras drogas mejores que eso. También otra cosa horrible, que hay evidencia de todas estas vacunas que nos daban, tenían mercurio y
aluminum, ¿cómo se dice? Al, Aluminio, aluminum, ¿eh? aluminio. Aluminio es la palabra en español. También le estaban dando, oye esto, a Bebito le estaban dando la vacuna para la hepatitis B. A un niño, una vacuna de adultos se lo están dando. También él quiere que todas estas vacunas que se las metían de golpe, 7, 8, 9, 10 vacunas, que las hagan poco a poco. La vacuna del sarampión, la vacuna de chickenpox, pero no todas juntas, porque todas juntas pueden dañar al niño, poco a poco. Y en la misma locución que estaba Trump hablando, habló el secretario Kennedy. Él hizo mucho ¿Sí? hincapié en lo del Tylenol y dijo que nadie debería tomarlo, porque no es es un problema no a largo plazo el deterioro que eso tiene. Pero bueno, imagínate tú, el tiempo nos estamos contra el reloj, todavía no queda tiempo, pero hay Bueno, pero esto es importante, el tema sí, este. sí. Y claro, ahora hay mujeres demócratas que como odian a Trump, dice, ahora yo voy a tomar más Tylenol que nunca porque estoy en estado. Bueno, pues bienvenido a tener un hijo autista que te hace la vida imposible. Bueno, el otro tema importante antes de que se nos acabe el tiempo es toda esta retórica de todos estos demócratas que los policías de ICE son Gestapo, nazi, son nazis. Trump es nazi, tú y yo somos nazis porque apoyamos a Trump. Ay, Y tienen a este joven, Joshua Young, que tú lo estás enseñando en pantalla. Ahí míralo, inclusive salió una míralo. portada del New York Post y dice, bueno, aquí yo lo tengo en blanco y negro, pero tú lo tienes en Sí, colores, que es cómo no. mejor. Entonces, dice esta portada, después de meses que los demócratas están llamando a los policías de ICE nazis, Gestapo, ahora sale un loco inspirado por toda esta retórica y le empezó a tirotear a una oficina de Dallas donde no era para estar preso, era para procesarlo nada más y después lo llevaban para otro lugar. Se encaramó un tejado enfrente y comenzó a disparar. Llenó de balas todas las paredes y todo, pero había un van, había un camioncito ahí que tenía un inmigrante ilegal metido ahí y le metió un tiro y lo mató. Y dio dos que están gravemente heridos, así que es posible que habemos tres muertos. Bueno, este tiene hasta cara de loco. Si tú ves la foto de él que la estás enseñando en pantalla, Sí, sí, sí. Joshua Jan se llama J-A-H-N, J-A-H-N, Jan. Ahí está. Pues, este hombre planeó todo esto con mucho detalle, se inspiró, estuvo mirando cuando mataron a Charlie Crist varias veces, lo ha dicho Patel, que hizo unas declaraciones importantes, y lo más importante, como lo dijo el vicepresidente Vance, como lo ha dicho Trump, paren de decir esas cosas porque ustedes inspiran a gente a que maten, y los tiros siempre son contra nosotros, contra los policías, contra los conservadores, los tiros nunca son del otro lado. Pero si siguen haciendo eso, a lo mejor acaba una guerra civil aquí. Y sería terrible una guerra civil. Ya tuvimos una con 600.000 muertos de Es que más 1861. lo hemos anticipado, no lo estamos diciendo que va a suceder, pero el caldo de cultivo está ahí. Exacto. Y no paran de decir estas cosas. Un senador demócrata. Tenemos que combatir a esta gente duramente, con fuego, a combatir la EOL, la comunista esta puertorriqueña, Imagínate. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, toda esta gente sigue diciendo estas cosas, que somos todos nazis. Y entonces, ahora en California, lo cual es totalmente ilegal, Gavin Newsom ha pasado una ley que los policías de ICE no se pueden poner máscaras. Pero ¿por qué se ponen las máscaras? Porque cuando no tienen una máscara, ¿qué hacen los comunistas? Sacan la foto del hombre, averiguan dónde vive Y y le le ponen, dicen, el policía de ICE vive en tal dirección donde está la mujer y los hijos. Se tienen que mudar urgentemente de ahí porque ya, mira, lo más triste es que la secretaria de Homeland Security, no, ¿tú sabes dónde vive ahora? En una base militar, porque la quieren matar a ella. Él vive en una ella base anticipó eso. militar, oye esto, y Tom Homan no ha visto a la familia en muchísimo tiempo. Él se mete, tiene un montón de guardaespaldas y se mete escondido por ahí. Y la familia escondida también, porque a él lo quiere matar y a la familia también. Porque esta gente son malas, te matan a tu Mal, familia. mal, estrictamente. Estamos a punto de una guerra civil entre los demócratas comunistas. Estamos a punto de una guerra mundial.
vamos a rezarle a Dios para que nada de esto ocurra, pero estamos Nosotros no viviendo lo tiempos muy estamos, óyeme, difíciles. aquí en Cámara hay que decirlo, nosotros no estamos instigando eso. Son ellos los que están propiciando que las personas tengan esa reacción. Y nosotros Así lo es. único que hemos dicho en muchos programas contigo, prepárense, compren agua, porque no espero que suceda, pero puede suceder. Y si usted Sí. lo cogen fuera de Es base, importante lo que tú acabas de decir, debemos tener agua y comida y medicina en nuestros hogares, porque si hay una guerra, lo primero que nos van a hacer es cerrarnos el los petróleo, el suministros. gas, cerrar todo eso que hay muchos países que lo pueden hacer. Nosotros se lo hacíamos yo también, pero si yo me muero de hambre, ¿qué me importa que otro lo haga, no? Ya yo estoy muerto también, o mi familia peor que La yo. presunción es que no nos cojan fuera de base. Así es. Y rezarle a Dios para que no haya guerra civil y mucho menos una guerra mundial con bombas atómicas, que ahí todos nos morimos. Pues esa radioactividad nos mata a todos. El viento se lo lleva y por todo el globo, por todo el planeta, todo el mundo coge radioactividad. Eso es la triste realidad. Son tiempos duros que nos ha tocado vivir, porque oye, después de estar en Cuba, nosotros con el comunismo, venir aquí, ahora viejo, que nos toque todo, y el Mandani ese islamita radical comunista, y sobre todo islamita radical que quiere matar a todos los judíos. Ahí. Intifada global. Y un tremendo comunista. Nació en Uganda, se casó con una mujer de Siria. Imagínate que en la capital, en la ciudad más importante de Estados Unidos, financiera, tengamos un tipo nacido en Uganda, casado con una persona nacida en Siria, y que es un comunista y es un islamita radical. Terrible, terrible la situación. Frank, siempre con la intención del tiempo, leí que eso es tutelado por la cuestión de la UNESCO, la cuestión eso de los Rat Queen que están Sí, introduciendo, lo de las librerías, que eso sí me lo comentaste. ¿Qué sí. hay de ello? Pues sí, desgraciadamente la UNESCO, pero no solamente la UNESCO, los colegios públicos en estados demócratas están enseñando un currículo pornográfico diciéndole a los niños, los niños, está bien los niños que tengan sexo anal entre ellos, horrible las cosas que están diciéndole. Y como resultado de eso hicieron, enseñando comunismo también al mismo tiempo, y entonces hicieron una encuesta en la Universidad de California. ¿Y qué decía la encuesta? 24% de los niños de escuela secundaria no están contentos con el género que tienen. Y aparte son comunistas. Así que estamos graduando en California, en Washington, en Oregón, en Nueva York. Estamos graduando comunistas, niños que les gusta el comunismo. Mira, van a votar por el Mandani en Nueva York, Claro. porque las escuelas públicas de Nueva York son horribles también. Estamos enseñando comunismo y gente confundida de género. Si eso no es el abismo para esta nación, no sé lo que es. Por eso es tan importante Sí. sacar a todos los demócratas, votar republicano, que no quede un demócrata en ninguna ciudad, en ningún estado, porque todos son comunistas, apoyan el Todo, socialismo, todo. y muchos son también islamitas radicales al mismo tiempo que son comunistas. El partido que en una época no era así. Hace años era de centro izquierda, pero los comunistas cogieron total control cuando Obama fue electo presidente, ¿no? Pero esa Ahora, era la cosa. Tenemos que acabar con los demócratas porque van a destruir la nación. Por completo la van a destruir. Por más que haga Trump esfuerzo a mejorar la economía y todo eso, si nuestros niños los perdemos, hay que salvar a los niños, salvarlos. Y por supuesto, mi amigo Alex Newman ha ido a 40 ciudades a hablar de estos temas. 40 ciudades hablando. Y tiene un podcast que lo hace películas de, ¿cómo es? Videos, etcétera. Trabaja todo el tiempo, ha sacado varios libros sobre este tema. Ahora mismo lo entrevistó aquí en Miami a Lucy Pereda, oh, porque él habla español perfectamente y habla portugués e inglés también. Es un tipo extremadamente inteligente, un periodista investigativo de lo mejor que hay. Él tiene un website muy bueno que se llama Liberty Sentinel con s.com y me ha publicado a mí 37 artículos en oh. ese website. Es todo en inglés, pero el que sepa inglés, les recomiendo que vayan ahí. ¿Tú tienes ahí el nombre del website? Sí, bueno, tú pones en Google Liberty Sentinel, todos juntos, Sentinel con S, .org. Ahí está saliendo en pantalla. libertysentinel.org. Arriba dice authors, autores. You click it, autores, y vas bajando hasta que llegan a los 37 artículos, porque te ponen ahí en el orden de la gente que ha escrito más, que más ha escrito es él, que ha escrito 100 y pico artículos, después otro que escribió 70, otros 50,
y eventualmente llega a mí, que creo que soy como el quinto, con 37 artículos, los puedes ver y mejor todavía los puedes compartir. Lo puedes clicar ahí, lo metes en Facebook si tienes Facebook, o se lo manda a la gente por email. Porque esa es la única forma. Estos programas, ¿por qué lo hacemos nosotros? No para que se queden ahí, para que la gente los comparta. Compartir. Hay que compartirlo todo. Esa es la idea, nos quedan 5 minutos. Me voy a despedir aquí, te voy a dejar con una par de preguntas. Yo sé que el tiempo no da para eso. Amigo, lo que acabo de decir, Fran, número 1, compartan porque esta información de hoy es vital. Es para razonarla y para compartirla con todos sus seres queridos y sea portavoz. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada y le dejo completamente a Fran en la despedida. Fran, te pregunto, en los 5 minutos que quedan, algo de Venezuela y nuestro comandante supremo, el presidente Trump. Sí, importante. Yo odio a esa gente, la palabra esa yo odio. Por supuesto, si se están metiendo con tu familia, ¿qué va a decir? Los amo mucho, continúen. Bueno, la buena noticia, que debíamos haberlo dicho primero en el programa, es que ha surgido la noticia que el dictador sanguinario Raúl Castro lo llevaron de urgencia a un hospital y que si él tiene cáncer no sé dónde, y tiene una edad, casi 100 años tiene ya, ¿no? Estos comunistas nunca se mueren, duran muchísimo, mientras más matan, más viven. Y eso es tremenda noticia, porque aunque él ya cada día apenas si sale ya, porque parece que está muy mal de salud, él se ve muy poco, lo han sacado una vez por acá, otra vez, ya no es como todos los días que salía, no, ya eso se acabó. Está en las últimas y ojalá que se muera, porque me voy a alegrar, por supuesto, un asesino como él, y de contra, él era hasta medio hermano de Fidel, porque la madre de él era una sirvienta que se acostó con el viejo, en fin. Esa es una gran noticia. Y la otra que dijiste importante también, lo de Venezuela, sí. Venezuela está Maduro y todos los secuaces de él temblando, porque todas estas lanchas ya no sé cuántas han destruido ya, que las ven ahí y tenemos los F-35 en Puerto Rico. Sí. Y tenemos cada vez más barcos. Sí, acaba de entrar otro destructor, así que ahí hay algo más de lo que nosotros podamos creer. Francia mandó un portaavión al Caribe. ¿Qué te parece, Francia? Un portaavión también. Y lo bueno sería lo que le hicimos a Noriega cuando el Bush padre era presidente. Lo cogimos, invadimos a Panamá, lo arrestamos y lo trajimos a Estados Unidos con cadena perpetua. Eso es lo que hay que hacer con Maduro, cogerlo. Hay una recompensa de 50 millones de dólares. O si un general lo coge, lo entrega, le dan 50 millones a ese general o un grupo de ellos. También a Padrino, Vladimir Padrino, que es ministro de Defensa, otro delincuente, y el otro es Diosdado Cabello. A esos dos, la recompensa es 15 millones. El cartel de los soles. Fran, no queda para más. Bueno. Voy a terminar con algo al principio. Yo creo que en vez de tener el nombre, ¿cómo se llama? Comisión de los Derechos Humanos, no, debería ser Comisión de los Derechos de los Comunistas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. De verdad que aprecio el programa de hoy porque está sustantivo en la realidad de lo que está pasando. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. Amén. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets rattled
still